¿Cómo te va? Ahí. Hola, ¿qué tal, Lila? Qué lindo ¿Cómo verte. estás? Qué Hola, alegría Gilda. también. Qué Hola, ¿cómo bueno va? ¿Qué tal, Lore? ¿Todo? encontrarnos. Qué lindo. Sí, Bueno, aunque sea por las ventanitas nos vemos. Qué lindo. Sí. Uy. Buenas tardes. buenas Hola, tardes. ¿cómo estás? Teodolina. Bueno, Mira qué lindo. bueno, Hola. arrancamos oficialmente. Sí, señora. Buenas tardes Bueno, a todos y a todas. Un placer compartir una vez más un encuentro. así Gildis, es. Un encuentro muy especial, muy esperado, porque encontrarnos siempre con Lila es muy reconfortante, siempre nos trae esta posibilidad de vibrar con ella en sus palabras, en sus gestualidades, y bueno, y lo agradecemos muy mucho desde ya. Y bueno, y comentábamos que por aquí tenemos al equipo, está, bueno, Lorena Naveira también, la directora general, y Vanessa Chávez, y Adela Umansky, y Gabriel Paiva, y Victoria Sayoko, y está Marina Beck por ahí también, creo que están todos por ahí, y si me olvidé de alguno, por favor levante la mano y lo dice. Pero bueno, aquí el equipo que va a estar haciendo también la apoyatura, saben ustedes, pertenece a esta fundación que desde hace 27 años se dedica a la protección de la infancia y que debemos aprovechar también para comentarles que estamos en un momento muy delicado, así que toda participación, ya sea esta con sus presencias en la pantalla, y cualquier otra es muy bienvenida, digo, porque son momentos difíciles y lo compartimos también. Así que aquí estamos. El conversatorio de hoy va a tener la dinámica que suele tener, que es que, bueno, nos vamos a silenciar durante un rato para que Lila nos invite a pensar lo que nos trae hoy, y habrá un momento justamente de apertura para que podamos compartir preguntas, reflexiones que nos haya traído. En ese sentido, por eso pedimos que se silencien para que no obture en lo posible la voz de Lila, y las posibilidades después de que podamos, sí, abrir específicamente los micrófonos cuando sea necesario. Me toca decir que este conversatorio de hoy tiene un título muy particular que nos encantó, que por lo pronto nos atrapa, ¿no? Estamos muy expectantes de ver por dónde va a ir Lila con este título, que es Esperanza Política, otras crianzas, otros cuerpos, en un momento claramente especial de la vida política argentina. ¿Quién es Lila? Aunque todos o la mayoría lo sepa, es licenciada en Psicología de la UBA, es especialista en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica de la Facultad de Psicología de la UBA, magíster en Vínculos, Familia y Diversidad Sociocultural del Instituto Universitario del Hospital Italiano, ex docente de varias materias de grado, actividades de posgrado, y actualmente del área de extensión universitaria de la Facultad de Psicología de la UBA, docente en la formación de la Sociedad de Psicoterapia Psicoanalítica de Familia y Pareja de Lima, Perú, y de la Institución Intercambio, también de Perú. Es profesora de varias materias en la carrera de especialización de Psicología Vincular de Familias con Niños y Adolescentes y la maestría de Vínculos, Familia y Diversidad Sociocultural del Hospital Italiano. Y además es supervisora del equipo terapéutico de la consultoría psicológica con la Fundación Juanito, con la cual tenemos un convenio con la Facultad de Psicología de la UBA de hace 10 años aproximadamente. Es docente de formación en el Hospital Nacional de Salud Mental
y consumos problemáticos Laura Bonaparte, codirectora de la publicación Entreveros y Afinidades, Clínica, Psicopolítica y Pensamiento Contemporáneo desde 2014 y continuando en la actualidad, y autora de muchísimos artículos publicados en libros y revistas especializadas. Bueno, dicho esto y resumido, así que imaginen, propongo entonces que nos abramos a esta invitación. Lila, mil gracias por esto. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque estos, bueno, son momentos muy necesarios, imprescindibles, reunirnos a reflexionar sobre las condiciones de existencia y bueno, para crear y para poder trabajar de formas que cuiden la vida, ¿no? Justamente el tema que nos convoca hoy tiene que ver con eso, con el cuidado de la vida. Y este nombre que mencionabas, Gilda, bueno, a la hora de ponerme a trabajar para este encuentro, bueno, inmediatamente, ¿no? Las palabras, por suerte, derivan, se mueven, navegan. Me lleva directamente a una forma de nombrar este momento, que será para que tejamos juntos, y me llevó a un puerto, ¿no? Que es el de Políticas de la Ternura, ¿no? Esperanza política, que bueno, ahora lo vamos a ir caminando, me llevó a Políticas de la Ternura y a la gestión, ¿no? O sea, quiero hablar de esto y que nos pongamos a trabajar esta dimensión tan importante, que es la gestión y la producción de condiciones para el cuidado de la vida, ¿no? El plano político y el plano de la gestión de lo que sería la dimensión de la ternura, que ahora vamos a ir recorriendo y abriendo y resonando. El año pasado, en el conversatorio de julio del año 22, acá en la Fundación, trabajamos una temática que era entramado, amor, ambiente, vínculos y esperas, ¿no? Le habíamos puesto ese nombre, construcciones de la ternura con infancias y adolescencias. Y bueno, retomé algunas cosas de allí porque me di cuenta que eso abrió a problemáticas que era preciso seguir expandiendo y profundizando y poniendo a trabajar. En principio la palabra, el término entramado está resonando en una perspectiva que nos ofrece Persia, ¿no? Que ya en ese momento lo trajimos y que me interesa recordarlo, que es que los lazos no siempre son lazos proveedores, ¿no? Por eso él nos especifica algo, y él dice, entramado en perspectiva de lazos que no atan, redes que no atrapan, disponibilidades para lo que cada vez se presenta, ¿no? O sea, acá va a empezar a aparecer un tema que es el de las condiciones. Las condiciones. No hay manera de no prestarle atención a que si no creamos las condiciones, o sea, ahí aparece el tema de la gestión. Las políticas es hacia dónde queremos ir, pero la gestión es qué hacemos para llevar adelante eso que queremos hacer. Entonces, lazos que no atan, redes que no atrapan y disponibilidades para lo que cada vez se presenta, ¿no? Y entre los desarrollos que se fueron produciendo en aquel conversatorio del año pasado,
fue protagónico el de la dimensión de la ternura, que está tremendamente protagónico en el tema de la esperanza política y de las políticas y la gestión de la ternura, ¿no? Ese es un poco una especie de mapeo para ir viendo a dónde nos va llevando. Quiero recordar algunos puntos que trabajamos. Ulloa sitúa las problemáticas, sitúa problemáticas y produce categorías que posibilitan diferenciar desde una dimensión ética que diferencie políticas de cuidado de políticas de crueldad. Y liga ternura al sentimiento afectuoso, desinteresado que nos impulsa a cuidar aquello que se nos presenta delicado, frágil, necesitado de provisión adecuada y de amparo. Y allí Ulloa propone y crea la categoría de ternura, ¿no? O sea, la saca de su uso corriente y le da un estatuto de un analizador y un principio ordenador, que ya iremos viendo qué estatuto tiene, ¿no? La ternura en una dimensión y estatuto otro, como la instancia psíquica fundadora del cuidado de la vida. ¿Me esperan que está sonando un teléfono que molesta? ¿Molesta? Hay un teléfono que está sonando. ¿Se escucha? No, ¿no? Sí, sí, hace tranquila, Lila, si querés, Sí. por ahí te distrae. Como la vida misma. Bueno, gracias. Decíamos que él ubica esta categoría en una otra dimensión, ¿no? Él hace una operación en donde le da un estatuto vinculado a la dimensión ética. Y entonces liga ternura al sentimiento afectuoso, decíamos, desinteresado, que nos impulsa a cuidar aquello que se nos presenta delicado, frágil, necesitado de provisión adecuada y de amparo. Y decíamos que le da un estatuto otro como instancia fundadora del cuidado de la vida. Instancia fundadora del cuidado de la vida. Y entonces, retomando al maestro Ulloa en su creación de esta categoría como instancia psíquica fundadora para el cuidado de la vida, él nos dice que esa inscripción implica una renuncia al apoderamiento del sujeto infantil. Implica la coartación del fin de la descarga de la pulsión. Y reflexionábamos acerca de si acaso esto es privativo del cuidado con la infancia, ¿no? La crianza, y lo extendíamos al cuidado de la vida. Esto deviene de las reflexiones del año pasado, en este mismo espacio, ¿no? No es solamente en relación a la infancia, es en relación a la infancia, pero es un principio sobre la vida y lo vivo, en todas sus formas y manifestaciones. Y recordábamos también a Puget cuando nos plantea, por ejemplo, a qué se refiere ella cuando habla de dimensión ética, porque a veces hablamos de la ética, pero no la situamos, ¿no? Cuestión que Janine plantea claramente. Ella nos dice que la dimensión ética designa cuál es el problema de acuerdo a los valores del contexto. La dimensión ética es lo que designa cuál es el problema
de acuerdo a los valores del contexto, lo que nos sirve de faro para no perder de vista la relación entre los valores del contexto social, político, histórico, y el problema de las políticas de la ternura, o las políticas de la crueldad. Su gestión y producción de condiciones para el cuidado de la vida. O sea, no es menor desde donde Ulloa instala esta posibilidad de referenciar, ¿no? Las políticas, porque claro, por supuesto que hay políticas de la crueldad, vaya si las hay. Hoy se me ocurre tomar este sesgo para este encuentro, ¿no? Me pareció que era importante darle algunos hilos de continuidad y algunas otras cuestiones en clave de novedades, y las que vayamos produciendo en nuestro encuentro, ¿no? Entonces, Ulloa enuncia habilidades propias de la ternura, ¿no? Como la empatía, el miramiento y el buen trato, nos dice él. Y sobre el miramiento, nos vamos a detener allí. Sobre el miramiento dice, mirar con amoroso interés al sujeto ajeno y distinto de uno mismo. Y lo enlaza con la dimensión del buen trato entre, y plantea que instala las bases para la constitución del sujeto ético. Bueno, acá, ¿no? Nos vamos dando cuenta de por qué decíamos que le da un sentido otro. ¿Dónde instala Ulloa la categoría de ternura? Implica instalar las bases para la constitución del sujeto ético. Y él nos dice así, la experiencia de la ternura crea en el niño el sentimiento confiado de que el mundo consiente en satisfacer sus demandas. Quería sumar aquí la noción de Rita Segato, ¿no? Sobre pedagogías de la crueldad. Y así vamos empezando a abrir algunos puntos en donde entramamos, ¿no? Tomando esta idea de Persia, entramamos, enlazamos. Pero ¿de qué manera, no? Fíjense que Segato plantea pedagogías de la crueldad como aquellos actos y prácticas que enseñan y habitúan y programan a los sujetos a transmutar todo lo vivo y su vitalidad en cosas. Lo vuelvo a leer. Pedagogías de la crueldad. Aquellos actos y prácticas, o sea, de paso lo digo, ¿no? Actos y prácticas son las gestiones. ¿Cómo se gestiona la política de la crueldad? Con actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. O sea, ¿cómo llevo adelante unas políticas de la crueldad? Por ejemplo, ¿no? Unas políticas del abuso, del sometimiento, de la corrupción. ¿Cómo las llevo adelante? Con las pedagogías de la crueldad, ¿no? Es instalar modos de hacer y de ir siendo que reproducen esa mecánica, ¿no? De transmutar lo vivo en cosas. O sea, es una política de la objetalización absoluta, ¿no? Es deshumanizar en forma radical. Son pedagogías donde habitan los sistemas simbólicos performativos hegemónicos, ¿no? O sea, pedagogías en donde habitan
los sistemas simbólicos performativos, ¿no? Es lo que va a generar cuerpos que van a hacer lugar de una determinada manera a entregarse a la objetalización, en forma sutil o más sutil o menos sutil, pero es la maquinaria de la gestión del sometimiento, ¿no? Pero también me interesa ver que estas maquinarias producen la entrega al sometimiento voluntario, casi imperceptible, al camino hacia la transformación en cosas que pierde la posibilidad del registro de esa instancia que podría hacernos sentir la diferencia entre el buen trato y entonces son pedagogías donde habitan los sistemas simbólicos performativos y que gestionan dispositivos de subjetivación, a predominio de, por ejemplo, el apoderamiento de lo otro como objeto de consumo, de dominio, de sometimiento, o como objeto a extraccionar o devorar, como dicen varios autores, Mónica Cragnolini, lo toma Derrida. Nosotros con Gabriel Paiva trabajamos un artículo donde trabajamos la categoría de virilidad carnívora, ¿no? Son todas dimensiones de la cosificación y de la objetalización de la vida, que funcionan de maneras no siempre tan evidentes, sino que lo más interesante es ubicar cómo este plano de la performatividad de las subjetividades opera de una manera muy cotidiana y muy silenciosa. Entonces, Ulloa sienta las bases con la categoría que él nombra como de imposición de justicia. Cuando él habla y desarrolla de la categoría de ternura, él desemboca en un desarrollo con la categoría que él nombra así, imposición de justicia. ¿Y a qué se refiere? Él se refiere que la categoría de imposición de justicia, bueno, es justamente, ¿no? La producción es la producción de la capacidad de registrar el daño sobre otros y sobre sí mismos. O sea que es la posibilidad de registrar la producción de daño sobre otros y sobre sí mismos. Bien, entonces, de la categoría de ternura, vamos a la de imposición de justicia, que de eso se trata. Con esto, Ulloa, veamos, ¿no? Los invito a reflexionar. Ulloa con esto está ligando el desarrollo de la producción de condiciones de subjetivación con la inscripción de la dimensión ética para el cuidado de la vida. ¿No? O sea, es muy importante lo que él liga. ¿Qué hace que en el proceso de subjetivación se inscriba la dimensión ética para el cuidado de la vida? Esa es la pregunta que se hace él. Entonces, también podemos pensar, así como Rita Segato plantea que hay pedagogías de la crueldad, también nosotros, avanzando con estas reflexiones, nos damos cuenta que hay pedagogías de la ternura, o sea, pedagogías para la instalación
de la posibilidad de instalar esa diferencia ética entre el cuidado de la vida y el ataque a la vida. Entonces, sí. ¿Hola? ¿Alguien está hablando? Bueno, continúo. Me parecía que había alguien que quería conversar. Entonces, las pedagogías de la ternura las podemos enunciar como aquellos actos y prácticas que enseñan y habitúan a programar a los sujetos a transformar, transmutar todo aquello que está en un estado de objetalización, de cosificación, de sometimiento al daño, al uso y abuso, a una condición de un quién. O sea, las políticas de la ternura y sus gestiones correspondientes son aquellas prácticas que implican hacer nacer nuevamente en esos cuerpos la posibilidad de la sensibilidad por la condición de personas y poder restituir esas condiciones de existencia, generando las condiciones. Una autora que estamos trabajando bastante, que es Dufour Mantel, que ha tenido muchos diálogos con Derrida, nos habla de una categoría que es muy afín a la dimensión de la ternura, que es la de dulzura, ¿no? Pero miren lo que dice ella, ¿no? Dice, dulzura como parte de ese movimiento que tiene una fuerza de resistencia a la opresión política y psíquica. Lo vuelvo a decir. Dulzura como parte de ese movimiento que tiene una fuerza de resistencia a la opresión política y psíquica. Entonces, a la hora de la gestión, pienso y pensamos, los invito a reflexionar, entonces a la hora de la gestión de las políticas de la ternura, o sea, del cómo ir haciendo y de lo que vamos haciendo, cuando diseñamos dispositivos y creamos intervenciones, la dulzura implica hacer notar, enunciarse con la claridad, la firmeza y la determinación creativa como forma de resistencia a los signos opresivos de toda pedagogía de la crueldad. ¿Sí? O sea, a las formas de hacer que adopta la política de la crueldad y sus formas de gestionarse sobre la vida y lo vivo. Claro, ¿no? Es la posibilidad de resistencia y de acción sobre, bueno, por ejemplo, Hannah Arendt le diría el mal, ¿no? Recordemos que a grandes rasgos la política decide qué hacer y la gestión decide cómo hacerlo, ya que este plano, el de la gestión, se ocupa de los medios adecuados para alcanzar un fin colectivo. Los gestos, gestión, ¿no? Proviene de allí. Los gestos, o sea, las gestiones, es preciso que estén habitadas por una política. El pensador italiano Giorgio Agamben tiene una obra, un libro, que se llama Medios sin fin, ¿no? Y nos hace notar
que la esfera de los medios puros o de los gestos, estamos hablando del plano de la gestión, del cómo hacemos, ¿no? Tiene que estar habitada por una política. Y se refiere a cuando los medios, o sea, los haceres, lo que vamos haciendo y cómo lo hacemos, cómo lo vamos instrumentalizando. Él nos dice que si se emancipa de la relación que tiene que tener con una política, corre el riesgo de banalizarse o perderse de una política que daría sentido a su acción, ¿no? Entonces, políticas de la ternura, decíamos, ¿no? Claro, las políticas de la ternura deben habitar los gestos, o sea, las gestiones, de cómo vamos gestionando, ese ir haciendo, que nunca se debe despegar de ese faro, ¿no? Como cuando, del faro que nos plantea Ulloa, de eso estamos hablando, de la imposición de justicia. La pedagogía de la ternura, como forma de gestión, debe habitarse y no perderse de vista de sus políticas de la ternura, desde la ternura como un valor, subrayo, valor, para que no se banalice, o no se burocratice, o no se corrompa, o no se trivialice, etcétera, etcétera, ¿no? Planteo valor como Puget en su decir que antes nombramos, recordemos, ¿no? Cuando ella dice la dimensión ética es lo que determina cuál es el problema de acuerdo a los valores del contexto, los valores. Si nuestros valores implican el principio de ternura, como dimos en llamar con Gabriel Paiva, en un escrito llamado El principio de ternura como dimensión ética para las crianzas, y sigue el nombre, ¿no? El nombre sigue así: pensar el padre del capitalismo extractivista, la colonialidad y el patriarcado. Ese es el nombre, ¿no? Entonces vuelvo. Si nuestros valores implican el principio de ternura, ¿no? El problema designado, entonces, el problema es el avasallamiento de la delicadeza y su necesidad de cuidado. ¿Cuál es el problema? El problema en relación a los valores del contexto es el arrasamiento de la condición de delicadeza y el avasallamiento del principio de cuidado sobre la vida. La fuerza no atiende a la argumentación, y si la argumentación está unida a la fuerza, funciona con más eficacia, que es la eficacia de la crueldad. Y Persia tiene un artículo muy interesante donde trabaja esta problemática como la enfermedad de la fuerza. La enfermedad de la fuerza. No se trata de una dolencia personal o individual, nos dice este autor. Dice, se trata de una pasión dañosa que asedia la historia de las civilizaciones. Es el imperio de una mirada que desprecia la debilidad, la habituación a un sentido común que consiente violencias que dominan, poseen y destruyen. Dominar, poseer, destruir, sus infinitivos predilectos
Gianni Vattimo, otro italiano también, politólogo, emplea la expresión de pensamiento débil y abre allí un matiz bien interesante. Él dice algo así, dice pensamiento que debilita dogmas universales, abraza la vulnerabilidad, renuncia a la violencia, habla las lenguas de las minorías. Y dice también, no es una contraparte de la fuerza, no, es una salida ante la civilización de la posesión y las violencias. Una salida, una línea de fuga, una deserción, diría Peter Palpelberg. Se piensa en una fragilidad cuando se habla, ¿no?, de el pensamiento débil, como dice Gianni Vattimo. Dice, se piensa en una fragilidad iracunda, harta del imperio de la fuerza. Una común debilidad, no como tristezas de vidas humilladas, despreciadas, discapacitadas, sino como potencias liberadas en un común estar no pudiendo, ¿no? O sea, el no pudiendo que plantea Vattimo es una manera de fugar, es una vía de otro tipo de fuerza. Debilidades practican astucias para resistir y esquivar los poderes de la fuerza. Eso está en lengua persiana, vamos a decir. Esa es la manera de escribir de Persia. Escuchen, ¿no?, cómo lo dice. Debilidades practican astucias para resistir y esquivar los poderes de la fuerza. Les quiero leer algo que me interesa plantear. En otro escrito que también estamos escribiendo con Gabriel Paiva y Romina García, la compañera de Cucuy, este es un fragmento, ¿no?, de ese escrito. Este punto de ese escrito se llama así, es un subtítulo: Pese a todo, el destello de las luciérnagas. Hablemos de la desesperación política. Bueno, lo traigo por esperanza política, ¿no? Y acá planteamos, hablemos de la desesperación política. ¿Qué será? Bueno, hay un historiador alemán muy valioso, Reinhard Koselleck, que dice algo así. Dice que la historia solo narra lo que ha pasado, mientras que la poesía narra lo que podría pasar. En una obra de un autor que trabajamos, se llama La supervivencia de las luciérnagas, este autor, que se llama Didi Huberman, se vale del recurso poético de las luciérnagas para interrogarse sobre los espacios de insurgencia, los contrarritmos intermitentes, interrumpidos, donde las resistencias sobreviven, se reaniman, se dejan ver pese a todo. Y este autor nos dice que es el deseo de ver. Y es aquí donde él sitúa la palabra esperanza, pero como esperanza política. El que nombra esta categoría de esperanza política es Didi Huberman.
Y él nos dice que una cosa es designar la máquina totalitaria, que con el análisis de otro italiano, que es Franco Berardi, él lo va a presentar como la máquina totalitaria occidental y blanca, ¿no? Y otra cosa sería, nos dice Didi Huberman, otra cosa sería otorgarle a la máquina totalitaria occidental y blanca una victoria definitiva y sin discusión. A eso lo llama desesperación política. Y Didi Huberman plantea desarmar el discurso de toda luz o toda oscuridad impotente, para así visibilizar, él dice así, ¿no? Las luces menores de las luciérnagas, las de los espacios intersticiales, intermitentes, nómadas, improbablemente situados, de las aberturas, los otros posibles, los resplandores, pese a todo. El pensamiento de Huberman apunta no donde la destrucción, sino donde en medio de la catástrofe destellan las luciérnagas. Y ese pensador visibiliza la contrahistoria, así lo nombra, la contrahistoria de las resistencias, tradición discontinua, que aparece, desaparece, se desplaza, vuelve a aparecer, como las luciérnagas. Las luces mediáticas del imperio occidental blanco se encuentran interferidas por esta fuerza de las resistencias contrahistóricas. Y Huberman nos dice con énfasis, la experiencia es indestructible, aunque se encuentre en la forma de la supervivencia de las luciérnagas. Su intermitencia no implica declive, ni desaparición, ni caída de su valor. Valor, subrayo, valor, recuerdan como menciona Janine los valores del contexto. Este autor, Huberman, en su desmontaje de las visiones apocalípticas, esto es muy importante, desmontaje de las visiones apocalípticas, nos propone comprender la supervivencia de las imágenes, su recurso de deseo y de experiencia, de hacer aparecer lo político, de hacer aparecer otras formas, incluso en la adversidad. Bueno, acá después está Nico Anún, que es un artista plástico y es muralista, y tiene que ver mucho con cómo él trabaja creando una gestión de la política de la ternura a través de las imágenes que construye colectivamente con la comunidad, ¿no? Es muy interesante. Después, Nico, va a estar bueno que lo compartas. Vuelvo acá. Este autor, en su desmontaje de las visiones apocalípticas, nos propone comprender la supervivencia de las imágenes, su recurso de deseo y de experiencia, de hacer aparecer lo político, de hacer aparecer otras formas, incluso en la adversidad, no como un todo eficaz. Subrayamos ahí, no como un todo eficaz para oponerse en pie de igualdad a las luces mediáticas de la industria cultural, sino como operadoras de supervivencias, frágil pero de invalorable carga política. Toma lo de Bátimo acá, ¿no? Esa fragilidad que Bátimo ensalza. Frágil pero de invalorable carga política, su fuerza diagonal. Él
los nombra como resplandores del contrapoder. Resplandores del contrapoder. Aquello que aparece pese a todo nos invita al trabajo permanente de inventar, crear los resplandores inesperados de las imágenes luciérnagas, las palabras luciérnagas, los gestos luciérnagas, y así en la capacidad de producirlas. Apostar a la experiencia, repensar nuestro propio principio de esperanza, ¿no? Ahí está. Repensar nuestro propio principio de esperanza, nuestro propio principio de ternura, a través de la manera en que el antes reencuentra el ahora para formar un resplandor, un relampagueo, dice el autor, una constelación en la que se libera alguna forma de nuestro otro posible. Resonamos en esta frágil pero invalorable carga política en el desarrollo de Persia sobre la enfermedad de la fuerza, ¿no? Esto que él nos planteaba hace unos párrafos antes. Bien, hay algo que también me interesa compartirles. Observar a todos los seres vivos que nos rodean nos abre puertas y nos amplía nuestros imaginarios, multiplica los puntos de vista y las oportunidades de enriquecer mundos. Avanzar en puntas de pie para no dañar las cosas y los seres, desplegar con delicadeza otras artes del vivir y otras maneras de sentipensar. Sentipensar lo dice Ahumada, que es un joven antropólogo, estudioso de la obra de un antropólogo nuestro muy importante. Y esperen que estoy buscando la referencia. Kush, que en sus últimos años él se fue a vivir a Maimará, ¿no? Entonces, ellos hablan en términos de sentipensar. Pero, dice, esta poética de la atención es también una política. Esta poética de la atención, de prestarle atención a los otros, es también una política que deja entrever maneras inéditas de vivir juntos, de cohabitar, de compartir espacios e historias, sin excluirse, sin pelearse, e imaginar pistas para nuevas alianzas con los mundos silvestres. Bien, yo, si les parece, abriría para que conversemos. Bueno, gracias, Lila. Está abierta la sala y podemos conversar. A mí vengo desde ayer resonando muy fuerte porque estuvimos con la Fundación Juanito junto con la APDH, es representante de una red que trabaja además y se presenta ante la Defensora Nacional de Niños, que es Marisa Graham. Y en el día de lunes y martes tuvimos una jornada. Y comparto porque me resuena muchísimo todo lo que decís, también porque teníamos colegas, compañeros que están en Jujuy, que vinieron de Jujuy, que compartieron y que siguen compartiendo a partir del chat lo que se vivencia ahí. Me parece de una elocuencia, digo, para ver estas
esta enfermedad de la fuerza, ¿no? Y cómo también ahí se manifiesta como con todo su vigor. Y pensaba también, porque me acaba de llegar una notificación para llevar a uno de nuestros niños sí o sí a una sala, a una cámara, y pensaba cómo hay expresiones tan potentes, ¿no? O tan visuales, digamos, como las de Jujuy, que nos impactan, nos duelen, y otras tanto más sutiles que se camuflan, ¿no? Como pseudoprotecciones de los niños, o hacia los niños, las niñas. Y en esas líneas, no sé, estoy, disculpen, ¿no? Resonando simplemente, es que qué necesario este espacio común para discriminar algo de eso, porque está tan imbricado en nuestras cuestiones de todos los días que a veces realmente es difícil, ¿no? Saber hasta qué punto resistir, como decís vos, ¿no? Como nos invitás, y cómo, ¿no? Y qué formas de la gestualidad que convoquen a la ternura o a la ética, ¿no? De esta ternura. Hola a todos, hola Lila, ¿cómo estás? Hola, hola Nico, ¿cómo Yo te Nico va? de acá de Jujuy, yo soy muralista, artista plástico y comunicador social. A mí me encantan los textos de Lila, lo que ella dice, cómo recoge la información, porque un poco me interpela y esa poética tan linda de las luciérnagas, ¿no? De los que brillamos y nos apagamos para volver a brillar, siempre nos toca a nuestro lado desde el arte. En este caso yo trabajando en una institución como el DTC, en salud mental. Y yo creo que una de las respuestas o posibles respuestas que abren preguntas es, arriba Lila suyo tiene un cuadrito que es la riera, y la riera no entendida como alguien que lleva, sino como alguien que acompaña. A ver, Y espera. nosotros, ahí la van a ver, esa es la riera. Y no es alguien que lleva, sino alguien que acompaña, decía, y nosotros, por ejemplo, desde el proceso como muralista tratamos de generar hechos siempre en la calle, en lo exterior de las instituciones, que puedan generar esa compañía y esos hechos colectivos de vínculos que siempre terminan en murales y tratamos de avanzar en que no sean paredes chicas, sino que sean intervenciones grandes que interpelen un poco la realidad y a cada uno como persona, como ciudadano, como humano. La política me gusta esto de la ternura porque realmente le pone sentido a lo que nosotros hacemos. Yo los invito a ver ahí como Nico Anuna en las redes, también en YouTube hay procesos grandes de barrios, pero también procesos particulares de, che, había que pintar un mural en una casa y cuando entramos a la casa estaba todo fragmentado, todo roto, y no había que pintar un mural, sino que había que pintar la casa, y decidir pintar la casa con la familia y resignificar y revincular y trabajar con todo el equipo adentro. Decía, bueno, qué wow política que podría ser estatal, en contra de la no política, de que nunca haya para pinturas, que quiere decir que no hay para generar hechos que sean por fuera de los globitos que siempre se tratan de armar y que por ahí funcionan y muchas veces no funcionan porque está afuera todo, y atacar el afuera con política de ternura me parece una maravilla. Gracias, Nico. Qué bueno. Bueno, después estaría bueno que compartas algunas imágenes, ¿no? Dale. Vemos cómo estaría bueno que compartas alguna cosita si la podés compartir. Ahora Grupo. compilo un par y al último hago un mecheo y voy mostrando procesos que vivimos. Dale, Nico. Pueden levantar la mano o... Digo, la mano así o la mano con las reacciones también.
Quizá agregar que me parece muy interesante la categoría de dulzura, ¿no? Todos términos que muchas veces están tomados a la ligera, como la ternura, y tienen una potencia de resistencia que yo creo que es el camino, ¿no? Muchas veces se habla en cómo confrontar las situaciones de violencia y hablar y un montón de situaciones que abruman. Yo creo que hay que contraponer eso hablando más de la ternura y de la dulzura, desde las políticas de la ternura. Claro. Ahora, esto justamente que requiere, ¿no? Porque digamos, ¿por qué requiere de un ejercicio de reflexión y de enunciación? Porque, bueno, acá viene este tema. ¿Por qué hace falta ser tan prolijos con estos enunciados? Porque justamente los movimientos contrahistóricos se juegan adentro de una consulta, en la intervención con una familia, en su modalidad de crianza. Se juegan a la hora de poder opinar en algo que pasa en un aula, o en un barrio, o en una consulta en la guardia de un hospital, en relación a cuáles son las formas de las indicaciones supuestamente terapéuticas, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante tener enunciaciones, no? Esto yo, bueno, siempre lo cito al maestro Volnovich, porque él desde hace años, ¿no? Siempre se hizo preguntas acerca de la dimensión ética, como lo hizo Janine, pero donde él plantea que hay que enunciarse, y a mí eso siempre fue una marca que me la dejó este maestro, hay que enunciarse, porque enunciarse implica esto que me interesaba traerlo para entender lo que es la gestión. O sea, por eso el abrazo entre el nivel político y el nivel de la gestión no tiene nunca que desarmarse, porque toda manera de hacer que habita nuestras prácticas, si se desenlaza o se banaliza en relación a, por ejemplo, este principio ético, que no hay que perder de vista, ni hay que, digamos, aflojarlo, ni hay que trivializarlo, y menos burocratizarlo, entonces se pierde todo, porque se pierde la potencia del principio de ternura que tiene que habitar en la forma de todas nuestras prácticas, en las consultas que recibimos, en las aulas, en los juzgados de familia, en las intervenciones en los barrios. Y esto es muy importante a la hora de tener que presentar una posición, porque estas categorías son las que nos permiten tener cómo sostener, de qué manera hablar de las pedagogías de la crueldad y de qué manera hablar de las pedagogías de la ternura. O sea, cómo se cuida la vida, pero también cuando tenemos que argumentar frente a algo naturalizado y banalizado respecto de cómo se ataca la vida, o sea, cómo la vida es atacada, y donde nosotros tenemos que visibilizarlo, ¿no? Entonces, tenemos que visibilizarlo con una gran calidad de argumentación. Entonces, este zócalo de autores, ¿no? Acá trajimos algunos, varios, hicimos todo un entramado de autores, Bátimo, Franco Berardi, Persia, Janine Puget, Juan Carlos Volnovich, Ulloa, Dufourmantel, Derrida, Mónica Caragnolini. O sea, ¿por qué esta gente escribe tanto, no? O sea, digamos, no solo porque les place, es porque es urgente. Es urgente tener precisión y
y fuerza, esta otra fuerza de la que habla Bátimo, a la hora de poder hacer una intervención contrahistórica de resistencia. Pero eso es a cada momento, todos los días, en cada situación donde nos tenemos que enunciar, con unos papás, con un organismo, con unos docentes, con unos compañeros de equipo, etc. Con nuestra familia, porque esto no queda, ¿no?, en el terreno del ejercicio profesional. Esto tiene que ver, ¿no? Gilda, dale, Sí. decime. No, tengo acá al lado mío, por lo menos en la pantalla, a Nelson, que le agradezco tanto que esté aquí en este conversatorio, es un lujo tenerlo, así que le doy la palabra porque tiene la mano levantada. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo, en realidad, iba a comentar lo que Lila está anticipando, que es cómo abrir en diferentes ámbitos esta gestión de la ternura, ¿no? Cómo llevarlo a la cotidianeidad, cómo me parece que se hace necesario instancias grupales, ¿no? En donde, bueno, haya otros que puedan participar y al mismo tiempo cuestionar las maneras de hacer. Esta gestión de la ternura, pequeños comentarios de diferentes ámbitos. Quedé impactado cuando a través de Lila conocimos a Nico Anún, y el impacto es porque uno de los murales para pintar intervienen personas ciegas, o sea, a contrapelo de lo que indica la lógica, ¿no? Entonces, me parece que así como me vienen pequeñas situaciones a remarcar que nos parecen extrañas, por ejemplo, en el fútbol, que los hinchas japoneses, después que termina el partido, limpian la zona donde están, ¿no? Digo como elemento pedagógico, que en general en los hogares de niños, en las escuelas, eso no ocurre. No, involuntariamente fomentamos una gestión de separación con lo que nosotros mismos hacemos, ¿no? Entonces, quería, pero me parece que como agradecerle a Lila la generosidad para plantear ciertas situaciones. Entonces, lo que me parece importante es cómo en estos espacios abrir cuestionamientos que son de diferentes órdenes. Quiero agregar otro que tiene que ver con lo político institucional. ¿Cómo abrir un cuestionamiento hacia las instituciones que promueven la crueldad? Específicamente me refiero al ejército. Yo vivo en un país muy chico, en Uruguay, en donde desde ya que exige un cuestionamiento de la noción de soberanía, pero cómo estar alertas, diría, atentos a las prácticas que sostienen formas de llevar adelante gestiones de la crueldad, cuestiones de eliminar al otro, gestiones racistas, ¿no? De discriminación, de una valoración negativa, y que se pueda llevar adelante cuestionamientos que dejen, Lila, perdón, voy a citar a alguien más, que está ahí, que estaba con Agamben, con Didi Uberman, que dejen a contrapelo. ¿Vieron cuando a los perros
o uno se peina a contrapelo, que surgen cosas que estaban invisibilizadas a contrapelo. Es el método que propone Walter Benjamin, que, para llevar adelante. Bueno, es una forma de agradecer y participar. Me encantaría que pudieran contar experiencias para preguntarse, bueno, cómo dejar plasmado, pero dejar plasmado no es solucionar, es estar justamente alerta, porque la posibilidad de la ternura tiene como contrapartida la posibilidad de la eliminación del otro, de la crueldad. Así es. ¿No? Entonces, cómo partir de cada situación para inventar esto de que no que se ilumina nítidamente, como en esa imagen de las luciérnagas, aquí se le llama bichitos de luz, ¿no? Y que para verlos hay que salir de la ciudad, hay que salir de cierta lógica, hay que salir de ciertos hábitat para poder verlos en el beneficio de la oscuridad. En fin, comentarios para poder diferenciar y poder cuestionar lo que hacemos en la clínica, en la cotidianeidad, con otros, en base a las definiciones que tenemos como países, en fin. Así que esa es la manera de agradecer este encuentro. Gracias, Nelson. Gracias. Marina un poco apoya y por lo menos a mí me trae algo del comentario que también hice en relación a los juzgados. Claro, son esas instituciones que justamente tienen la legitimidad para el ejercicio, ¿no? Entonces, nos dejan en un lugar muy complejo para actuar, o por lo menos así lo siento yo, ¿no? Pero con un gran desafío para ser creativos en esos enunciados, ¿no? De los que habla Lila. Y Patricia está levantando la mano, Patricia Alcalde, adelante. Hola, Lila, querida. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal? Nelson, Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Patricia? Bien, muchas gracias por la invitación, porque de verdad que escuchar a Lila, además, habiendo trabajado tantos conceptos, además que ella viene proponiéndonos, a mí me han resonado tantísimo. Apenas pude conectarme porque casi cuando empezaba Lila, porque justo llegaba de un grupo donde nosotros vemos a trabajadoras sexuales. Y la verdad es que hoy día he estado como muy impactada porque lo que trajeron fue que a una de ellas, al marido de una de ellas, lo habían matado. Pensando un poco, tú dices, Nelson, lo que tú dices, Lila, sobre las pedagogías de la crueldad, ¿no? Donde esto está de tal manera naturalizado, porque además las matan a ellas, en realidad deberían de haber matado a la trabajadora sexual del grupo donde nosotros estamos, donde vamos nosotros a pensar con ellas, a acompañarlas, en realidad a poder, creo que nosotros trabajamos mucho también sobre el concepto de ternura, ¿no? De ternura en ese sentido, ¿no? De acompañar, de poder recoger, de poder mirar, ¿no? El miramiento de Uruguay. Pero hoy día fue casi imposible, porque sentíamos mucho miedo también. Tomaba eso que tú decías, Nelson, de cuánto también esta naturalización termina como envolviéndonos también, y ya no podemos, a lo mejor tomar acción, ¿no?
porque es tan tremendo, es tan bárbaro, ¿no? Lo que ocurre, que en realidad, y tan naturalizado, ¿no? Porque además esto viene pasando sistemáticamente. No es que le pasó, no, sino que son bandas, ¿no? De proxenetas que al momento de ellas no querer pagar, ¿no? Las amenazan, y al punto de que la crueldad es de tal magnitud, ¿no? Que no permite pensar en otras cosas tampoco. Entonces, nada, yo mientras tú hablabas, Lila, y la verdad es que conceptos, ¿no? Como pedagogía de la crueldad también me parece, así como conceptos como pedagogía de la ternura, tienen que ser muy revisados, ¿no? Pero los de la crueldad, además, en cómo estamos viviendo nosotros, seguramente muchos de ustedes conocen lo que ha venido ocurriendo también en el Perú. La verdad es que es de una naturalización tan brutal, ¿no? Que bueno, que necesita todo el tiempo volver a ser pensado, ¿no? Visibilizarse. Claro. Muchísimas gracias. No, al contrario, ¿Verdad? gracias a ti, Patricia, por estar con nosotros. Gracias. De paso la quiero nombrar a Viruca, porque Viruca fue la que inició, junto con Tatiana y otras personas, ese nuevo dispositivo con las trabajadoras sexuales en una iniciativa luciérnaga, ¿no? Una iniciativa de avanzar a pesar de todo, ¿no? Bueno, Viruca Bernardini, una colega extraordinaria, hace poquito partió del planeta, pero bueno, ha dejado sus marcas en todo el trabajo de CPF comunitaria, y bueno, yo tuve el lujo de conocerla y poder pensar junto a ella durante bastante tiempo, en los últimos tiempos, y bueno, es una manera también de rendirle un homenaje, Patricia. Sí. Sí. Nos sigue acompañando como luciérnaga también. Así es, exacto. Así es. Lila, ¿querés que te muestre la imagen? A ver si puedo. Dale, a ver si lo... Yo te habilite, Nico, para que puedas compartir, a ver. A ver. Dale. Perfecto. Decime comenzar si transmisión. Alguna... Ahí va. Ahí creo que va a ir. Ahí va. La ponemos. Ahí está. A ver. Vamos acá. Esto, ¿ven bien? Sí, perfecto. Esto fue un mural, la primera vez que trabajé con la institución, el DTC de Alto Comedero, se planteaba un interrogante grande de generar una acción en una canchita muy cercana, que estaba toda escrachada y que bueno, representaba mucho para el lugar, pero querían hacer una intervención en la cual era un lugar que la historia era de mujeres que habían sido desalojadas y habían sido dejadas tiradas ahí en ese lugar, y que ellas se habían agrupado solas, haciendo piquetes y moviéndose para reorganizar a todas las familias. Entonces hicimos, voy a poner, a ver si, no lo tengo acá, pero hicimos un mural muy grande en lo que participó la comunidad, y bueno, nosotros creemos que para pintar no hay que ver, para pintar hay que sentir, y este mural que agrupó muchos vecinos, porque esa era la intención también, contar la historia del barrio, pero que la historia del barrio sea pintada por ellos, sea pintada por las mismas personas que viven el barrio, que lo transitan, y que les contemos también que esa era su historia. Nos aparecían niños por ahí que en su rebeldía decían, no queremos pintar. ¿Y vos sabés qué estás pintando? No, vos estás pintando la historia de tu mamá, porque cuando vos abrías el caño de agua, vos abrís el caño de agua ahora, y hay agua,
pero cuando estaba tu madre no había agua. Y esas historias que ahí nomás los chicos a pintar, todos juntos a pintar, y ya sabían por qué pintaban, y por qué hacían lo que hacían, y por qué era importante transformarlo. Ese lugar que tenía millones de inscripciones y demás, pasó a ser el lugar de las mujeres del barrio. No se volvió a tocar, nadie lo escrachó, nada, y simbolizó algo muy importante. Ahí pintaron las mujeres, les pusimos como esa bandita de cinta de papel arrugada, y las chicas ciegas, que siempre tienen un acompañante, le iban mojando el pincel y nos iban demostrando de nuevo que para pintar y para hacer no hay que ver, sino que hay que sentir. Y creo que tiene que ver con estas políticas, ¿no? Y estas formas que nosotros expresamos en la calle, tratando de generar eso. Esto es un barrio, Corchito, también muy estigmatizado, donde a través de una vaquita popular que hicimos y de la Fundación Siglo XXI, se revocaron 5 cuadras y se pintaron 5 cuadras, donde cada vecino elegía qué color quería de su casa, y así nos relacionábamos, y así le aportábamos valor, identidad, y una política de resistencia a todo lo que sucedía. Bueno, son imágenes, este es el Corchito, así quedaban las esquinas. Y esto es un poco lo que hacemos acá en Jujuy, la práctica que tenemos en este dispositivo de umbral mínimo que se despliega por Alto Comedero, y la idea es que por donde nosotros caminemos, nosotros nos conozcamos y los conozcamos, sobre todo conocer al otro, al que vive ahí, al que es distinto a uno, y al que tiene algo para decir y decirnos, y tratar de interpretar ese decirnos, para transformar una realidad, un pedazo de realidad, un poquito de luz, entre todos, con todos, y hablándonos. Por último, cuando terminamos de hacer ese barrio, el Corchito, esto fue un abrazo que se pintó cuando estábamos saliendo de lo que no podíamos abrazarnos. Esto es lo que nosotros creemos que es la salud en todas sus dimensiones, es crear lazos, es crear redes, es agruparnos, es encontrarnos. Y por último, cuando estábamos pintando ese barrio grande, se acerca mi capataz, que trabajaba conmigo, mi primer nexo ahí en el barrio, y él dice: ¿sabe qué, Nico? Los transes se están yendo, y se están yendo con respeto. Y fue algo muy lindo, porque lo que quería decir es que la luz espanta esa oscuridad, la difumina, y nosotros poner luz de vuelta sobre lo oscuro, sobre lo que está ahí. Ahí también es una buena misión. Estas son casas que se pintan con la gente, y tratamos de pintarlo adentro también, que es como el gran desafío. Muchas gracias por dejarme compartir esto. Ay, hermoso, gracias a vos, es hermoso realmente. Es muy inspirador además, Nico. Muchas gracias por compartirlo realmente. Estaba pensando que, bueno, a lo mejor nosotros también, ¿viste? Andamos pintando con nuestros pibes, sería esa nuestra posibilidad, ¿no? Por ahí. Estoy pensando en nuestra tarea, ¿no? Sí, yo lo que digo es que yo tengo el oficio de la pintura, y no puedo decir, la pintura es una vía más, pero lo que nosotros proponemos es que trabajemos ese afuera que, Claro, claro. que está ahí, y que nos... Es una expresión, ¿no es cierto? Sí, claro, y con dulzura, con ternura, y con política de un reconocimiento. Sí, sí. una cosa me hacía pensar, hay una autora que trabaja con ornitólogos para pensar otras formas de hacer, una autora que es del terreno de las ciencias sociales, ¿no? Y ella se pone a trabajar con ornitólogos para observar de qué manera arman territorio los pájaros, ¿no? Entonces,
hay una de las secuencias de los relatos en donde hay unos pájaros que ella observa que arman el nido, ¿no? Y entonces dice, ellos no se enamoran antes y van a hacer el nido después. Dice, mientras hacen el nido se enamoran, ¿no? Y es otra forma de pensar el amor. No es el amor posesión, propiedad, de donde proviene toda una idea de lo que es filiar, ¿no? Es otra manera de pensar la filiación, otra manera de pensar el amor, ¿no? Es mientras vamos haciendo ciertas cosas que tienen que ver justamente los haceres, mientras vamos haciendo, es que nos vamos a ir amando. Entonces está muy lejos del amor posesión, propiedad, pertenencia, ¿no? Todo se enlaza de otra manera. Por eso de alguna manera dejábamos caer, porque es un tema muy vasto, muy abarcativo, que estas otras políticas de la esperanza, políticas de la ternura, políticas de la dulzura, imposiciones de justicia desde estos miramientos, esta calidad de miramientos, producen otras formas de crianzas, otros cuerpos, otras formas de criar, de filiar, otras modalidades de relación de crianza que desarman el modelo de la posesión, propiedad, pertenencia, filiación, de una manera muy importante, y donde nosotros, con todas nuestras tareas, tenemos que poder gestionar que eso se visibilice, porque si no analizamos el modelo, si no intervenimos los modelos de crianza, si no intervenimos los modelos de amor, no estamos haciendo nada, dejamos todo como está, ¿no? Porque, bueno, de ahí, ¿no? Este asunto. Esto que decía Nico de intervenir el afuera, me parece que va en esta línea. Esta potencia del hacer en común para crear otras formas de estar cuando estamos haciendo lo que estemos haciendo. En un momento, en el trabajo que estamos escribiendo con Gabriel Paiva y con Romina García, reflexionamos y avanzamos por ese lado, que esperanza política no habla de algo que va a venir, no, habla de que en el momento que estamos haciendo, estamos materializando algo novedoso, algo que ya está siendo diferente, como un gesto, ¿no? Un gesto diferente hace a un mundo diferente. Claro, no totalizador, como nos decían los autores. No es esa idea, voy a cambiar el mundo. No, en la medida que voy con mi pico poniendo barro, con mis compañeros pájaros, en ese nido, estamos haciendo un mundo distinto, en cada gesto, ¿no? Entonces, eso también es importante visibilizarlo, porque eso es lo que tiene una enorme potencia política. No estar esperando que venga algo, no se sabe de dónde, no, es con cada pequeño gesto, o gran gesto, si es grande mejor. Pero algo de eso, ¿no? Así que bueno, gracias. Bueno, estamos en nuestros últimos minutos, así que si alguien tiene ganas de hacer otra, de compartir algo más, ¿cómo no, Anaí? Sí, el teléfono Están ahí, sí, bueno, Franco. me despistaste, Franco, perdón. Franco, Roberta, estoy estudiando psicología social el último año y estoy haciendo en Juanito la práctica profesionalizante. Y justo esta semana en la escuela, como que me estuvo viniendo esto de que Pichón Rivière decía de lo siniestro a lo maravilloso, ¿no? Y se hablaba y yo me preguntaba esto de lo cruel. Y justo me encontré con un texto
que hablaba del poder y destructividad de la psicoterapia, ¿no? Y de cómo esta contradicción dialéctica, ¿no? del curador herido. Y me preguntaba recién cuando lo escuchaba a Nico, ¿no? De que los transas se fueron, ¿no? De cómo encontrar como esa ternura en la crueldad, ¿no? Me preguntaba antes de escucharlo a él, y digo, ¿será posible como transformar? Y cuando él contó eso, ¿no? Con esa acción de que se van con respeto, y él decía que espantaba, y Anaí me dice, capaz que los iluminó hasta ellos, me dice Anaí. Es esa pintura, ¿no? Y esa luz, y esa acción, ¿no? Yo me venía como esto del gesto y la acción y de la gestión, que también me aclaró, porque yo soy mimo, y hacemos una diferencia entre el gesto y la acción, ¿no? Y la acción, bueno, es hacer en tiempo presente. El gesto no tiene como un hacer, sino tiene como, para nosotros esto es un gesto, o esto es un gesto. Pero cuando hablaron de gestionar, ahí encontré el verbo y ahí encontré la acción. Me pareció, ¿no? como esperanzador, y justo el miércoles pasado, ahí en Juanito, a mí me llamó la atención un texto que hablaba de una frasecita de Ulloa que hablaba de la ternura como territorio, y justo Lili, vos tomaste como ese tema de la ternura, y digo, cómo se va enganchando. Sí, claro, así es. Pero en este momento como de tanto, de esto siniestro, ¿no? de la crueldad que se ve en lo cotidiano, en estos momentos de elecciones, ¿no? de gente hablando de limpiar, ¿no? Como usando palabras, ¿no? Como en época de los nazis, ¿viste? Que decían, bueno, vamos a evacuar, como, Totalmente, vamos a limpiar los monos ambientes ¿no? de los cajeros, ¿no? El tipo este. ¿Cómo encontrar esa ternura? Y me parece que es un poco esto que decía Nico, ¿no? Como el salir afuera y agruparse, ¿no? Pero bueno, quería decir esto porque en una semana que venía como oscura, Qué bueno. me trajo como mucha esperanza. Encima, esto de apocalíptico también tuve un hijo en noviembre, y siempre me preguntaba, ¿no? Ay, ¿habré hecho bien, no, en traerlo, ¿no? En esta época, ¿no? de guerra hubo siempre, pero hay una cuestión, ¿no? climática, y ahora en Uruguay, que ahí había un compañero uruguayo, ¿no? Mi hermana está allá, ¿no? De sequía, de que no hay agua, como... Yo creo que igual la ternura se hace paso, ¿no? Es como esto dialéctico, ¿no? Como... Bueno, eso nada más. Claro. Gracias, Franco. Bueno, gracias, Franco. Sí. Es lindo porque, bueno, una de las funciones del arte dicen que es hacer ver, ¿no? Y hacer primero, hacernos ver. Y buenísimo, me encanta. Claro, sí. Así es. Así es. Bien, qué bueno. Bueno, esto nos tiene que servir para trabajar en el día a día, encontrando cómo salir nosotros de esas visiones apocalípticas que lo que hacen es cafillar nuestra vitalidad. Sí. Bueno, si nos vamos con esta posibilidad hoy de ubicar la intermitencia de estas luces, ¿no? De las que nos hablaste, Lila, bueno, bienvenido.
¿Hay alguien que está levantando la mano o me pareció no? Sí, yo. Ah, Hola, perdón. Ay, Sí, Lalo. claro. soy Lalo. ¿Qué Sí, tal, ¿Qué tal? Lalo? sí. A mí todo esto me quedó resonando de un conversatorio que tuve hace poco con Pablo Ferneda, Ah, que hablaba de las artes como último campo de resistencia. Esto de cómo transmitir la sensibilidad de la ternura y lo importante que tenía que ver el arte, ¿no? Ya sea de la pintura, de la escritura, como el último campo de resistir. Me parecía como muy interesante y hoy escuchando a la Lila y con todo lo que se venía conversando, se me terminaba de cerrar toda la idea, como, wow, desde ahí podemos resistir, me parece. No sé, me quedó eso resonando, nada más, quería compartirlo. Sí, sí, Lalo, es muy importante lo que traes y aparte las resonancias con todo el modo en que los que conocemos a Pablo Ferneda sabemos qué caminos abre, ¿no? Su pensar. Y pensaba también que a veces, con muchos colegas, a la hora de estar hablando de nuestra labor, pensando situaciones con familias, con niños, con infancias, con etcétera, ¿no? Tantas veces me encontré diciendo que pensamos nuestra labor como un arte, no como una ciencia. Y también es cierto que las artes no son solo las artes. Las artes, me hacías pensar, Lalo, recién, que el modo en que hacemos las cosas puede tener más que ver con las artes, con el arte es un despegue, ¿no? Es un despegue de las categorías que nos sobrecodifican. Es un modo de hacer. Entonces hay muchas cosas que no son pintar o hacer teatro o hacer grabado o hacer música, que si las vivimos bajo la modalidad de las artes, o sea, nos corremos de la sobrecodificación que nos aplasta y nos impide inventar y vibrar con entusiasmos, ¿no? Es más amplio el campo de las artes a la hora de pensar esto. Me lo hiciste reflexionar recién con lo que trajiste. Me encanta tu playera, quiero que me haga una. Hay alguien ahí que está hablando. Bueno. Muchísimas gracias, Lila. Bueno, y todos los que han participado, Nelson, estuvo Patricia, Lalo. Mil gracias, Nico. Muchas gracias. Franco, todos los que pudieron armar este coro, ¿no? Esta polifonía, como nos gusta decir, porque es desde ahí. En ese sentido lo tenemos claro, ¿no? No es solo, hay algo que nos llama cada vez más fuertemente a saber que tiene que ser en común, que es la manera de vitalizar la vida, aunque parezca redundante. Así que agradecidísimos todos y a todos los que han participado siempre con tanta atención y tanto cuidado, ¿no? Así que gracias, muchísimas gracias. Y los esperamos pronto en el próximo conversatorio. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo a todos y todas. Un aplauso. A los que se pueden desbloquear y podemos. Gracias a todos. Buenísimo. Se repita pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Quiero aprovechar dos cosas Gracias a ustedes. en estos caminos de las resistencias. El 14 de julio, después de los coles, vamos a hacer un evento ligado a la posibilidad de que los niños y las niñas puedan vivir de la ciudad. Es un evento abierto al juego, con merienda, pero siempre las infancias estarán acompañadas por adultos, adultas que quieran vivir con ellos. Así que están todos y todas invitadas el 14 de julio a participar de este evento.
en la Fundación, en Amenábar 372, el espacio de arte va a estar abierto. Para quienes no nos sigan aún por Instagram, háganlo ya. Fundación.Juanito. Y bueno, las redes sociales también creo que pueden llegar a ser usadas en muchos sentidos. Que también sirva para esas resistencias, desde un compartir la tarea que hacemos. Es salir, es lo que decíamos, es salir a la calle, a ocupar la calle para que los chicos puedan jugar. Así Que es. es de las cosas más bellas que se pueden hacer y olvidamos bastante. Así que, bueno, los esperamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por todo. Chao, gracias, Gonzalo. Chao. Hasta luego. Gracias, Hasta Lila. pronto. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Gracias, Lila.